¿Por qué es imposible regresar de un viaje a Júpiter? Imagínate que estás ahí, pegado a la ventanilla de tu nave, y frente a ti se despliega el espectáculo más imponente que el universo te puede ofrecer. Ahí está el mero jefe, el rey de los planetas, luciendo esas bandas de nubes que parecen pintadas a mano, moviéndose como un café con leche cósmico que nunca deja de girar. ¿Ves la gran mancha roja? Esa tormenta infinita que podría tragarse a la Tierra entera sin despeinarse, y te quedas hipnotizado por la escala de todo. Es una belleza que te quita el aliento, de esas que te hacen sentir chiquitito, casi insignificante. Muchos sueñan con visitar este gigante, con ser los primeros en ver de cerca sus secretos y conquistar el horizonte joviano. Pero lo que la ciencia ficción no te cuenta, lo que las películas de Hollywood siempre se saltan para que la trama funcione, es que Júpiter no es nada más un destino difícil de alcanzar o un reto para valientes. Es una trampa celestial perfectamente diseñada por la naturaleza. Entrar en la órbita de Júpiter ya es, por sí solo, un milagro de la ingeniería, un baile milimétrico donde un error de 1 grado te manda al olvido eterno. Pero intentar bajar ahí, tratar de tocar esa atmósfera y luego querer prender los motores para volver a casa y contar la anécdota con una cerveza en la mano, eso ya no es valentía. Intentar aterrizar y regresar de Júpiter es, simple y sencillamente, un suicidio matemático. No hay vuelta de hoja, no hay plan B. Si decides entrar al corazón del gigante, tienes que saber que ese boleto solo tiene un sentido, porque el universo ya decidió que de ahí no sale nadie. Para que nos entendamos bien, hay que poner las cosas sobre la mesa. Una cosa es pasar de lejitos, y otra muy distinta es querer entrar a la casa del dueño. Hasta ahora, lo más cerca que hemos estado han sido misiones de sobrevuelo, como las legendarias sondas Voyager o la misión Juno, que se dedican a tomar fotos increíbles y medir datos desde una distancia, digamos, prudente. Son como turistas que le toman fotos a un león desde atrás de una reja reforzada. Pero una misión de pouso, o mejor dicho, de inmersión profunda en Júpiter, es un animal completamente diferente y mucho más peligroso. Aquí la cosa se pone seria de verdad. La realidad es cruda. No se trata de que nos falte un mejor combustible o que los ingenieros de la NASA se hayan quedado cortos de ideas este siglo. El problema real es que las leyes de la física, esas reglas universales que no puedes romper ni con todo el dinero del mundo, están conspirando activamente en nuestra contra. Júpiter no quiere visitas y tiene las herramientas necesarias para asegurarse de que cualquier intruso se quede ahí para siempre, formando parte de su masa. El objetivo de hoy es desmenuzar esta pesadilla logística y científica. Vamos a explorar a los 7 guardianes mortales, 7 obstáculos insuperables que se levantan como muros imposibles de escalar para nuestra especie. Son los encargados de que ningún ser humano, por más tecnología punta que lleve en su mochila, pueda regresar jamás para contar cómo se ve el mundo desde las entrañas del coloso de gas. Prepárate, porque vamos a ver por qué el sistema solar tiene un punto de no retorno del que absolutamente nadie sobrevive. Antes de que siquiera puedas preocuparte por si tu nave tiene suficiente combustible para frenar, o por si los paracaídas van a aguantar el tirón de la atmósfera, te vas a topar con el primer gran muro, uno que no puedes ver, pero que te va a despedazar desde adentro. Estamos hablando de la muralla de radiación. Y créeme, esto no se parece en nada a lo que vemos aquí en la Tierra. Para entender la magnitud del problema, primero tenemos que entender que Júpiter no es solo un planeta grandote. Es, en esencia, un acelerador de partículas del tamaño de un sistema solar en miniatura. Todo empieza en lo más profundo de su núcleo, donde el hidrógeno está tan apretado que se vuelve metal líquido y genera un campo magnético que está fuera de toda proporción. Este campo magnético es unas 20.000 veces más potente que el de la Tierra.
y se extiende por millones de kilómetros en el espacio. Si pudiéramos verlo a simple vista desde nuestra casa, se vería varias veces más grande que la Luna, llena en el cielo nocturno. Pero el problema no es el magnetismo en sí, sino lo que ese magnetismo atrapa y lo que hace con ello. Imagínate que Júpiter es un imán gigante que está girando a una velocidad de locos, completando una vuelta cada 10 horas. Ese giro tan rápido arrastra consigo todo el campo magnético, creando una especie de látigo invisible que azota el espacio circundante. Ahora, añade a la mezcla a Io, una de sus lunas, que es básicamente un mundo volcánico que está escupiendo toneladas de azufre y oxígeno al espacio cada segundo. Júpiter agarra todas esas partículas cargadas, las atrapa en su red magnética y las empieza a acelerar a velocidades que rozan la de la luz. Lo que tienes entonces es un enjambre de electrones e iones moviéndose con una energía tan bestial que cualquier cosa que se interponga en su camino va a recibir una paliza atómica. En el momento en que tu nave cruce el umbral de la magnetosfera exterior, ya habrás entrado en una zona de guerra donde los proyectiles son invisibles y atraviesan el acero como si fuera papel mojado. La neta, la radiación en Júpiter es tan intensa que te fríe los sesos antes de que puedas decir, ya llegamos. Estamos hablando de niveles que son miles de veces superiores a la dosis que mataría a un ser humano en cuestión de minutos. Aquí en la Tierra, tenemos la suerte de que nuestro campo magnético y la atmósfera nos cuidan, pero allá afuera estás totalmente expuesto. Y no creas que con ponerle un poquito de blindaje a la nave ya la libraste. Aquí es donde la física se pone pesada y te da un golpe de realidad. Para proteger a una tripulación humana de semejante bombardeo, necesitarías paredes de plomo de varios metros de espesor. Pero claro, si construyes una nave así de pesada, no hay cohete en el mundo que pueda sacarla de la Tierra, y mucho menos frenarla cuando llegue a Júpiter. Es un callejón sin salida. O vas ligero y mueres irradiado, o vas protegido y nunca sales del suelo. Y fíjate bien, porque el daño no es solo para la gente de carne y hueso. La electrónica, que es el cerebro de cualquier misión espacial, sufre igual o peor. Los ingenieros de la NASA se quiebran la cabeza diseñando componentes endurecidos para misiones como la sonda Juno, pero incluso esas máquinas están sufriendo. La radiación de Júpiter provoca algo que llaman eventos de trastorno único. Imagina que un electrón que viene volando a casi la velocidad de la luz choca contra un microchip de tu computadora de navegación. Ese choque puede cambiar un 0 por un 1 en el código de la computadora de forma aleatoria. De repente, el motor se apaga cuando debería encenderse, o el sistema de soporte vital decide que ya no quiere filtrar el aire. Es como si un fantasma estuviera jugando con los interruptores de tu nave todo el tiempo. Los circuitos se degradan físicamente, el silicio se vuelve quebradizo y eventualmente los sistemas simplemente se derriten bajo el bombardeo constante de partículas. Pero lo más aterrador de este primer guardián es lo que le hace al cuerpo humano a nivel celular. No es una muerte rápida ni limpia. La radiación ionizante funciona como billones de microbalas que atraviesan tu piel, tus órganos y, lo más importante, tu ADN. Imagina que tu código genético es una escalera de caracol perfecta, pues la radiación de Júpiter llega y empieza a romper los peldaños de esa escalera de forma caótica. Tus células intentan repararse, pero hay tanto daño que simplemente no pueden seguir el ritmo. Empiezan a cometer errores, a morir en masa o a mutar de formas horribles. Los síntomas de la enfermedad por radiación aguda empezarían casi de inmediato. Náuseas violentas, quemaduras en la piel que no sanan y el fallo sistemático de tu sistema inmunológico. Básicamente, te estarías deshaciendo por dentro mientras intentas maniobrar una nave que también se está cayendo a pedazos electrónicamente. Hay un fenómeno muy curioso y macabro
que ocurre cuando el plomo o el metal de la nave intenta detener estas partículas tan energéticas. Se llama Bremsstrahlung o radiación de frenado. Cuando un electrón de alta energía choca contra el blindaje de tu nave, se frena de golpe, pero esa energía tiene que irse a algún lado. ¿Y a dónde crees que va? Se convierte en rayos X de alta intensidad. Así que, irónicamente, si intentas protegerte con una capa de metal que no sea lo suficientemente gruesa, lo que estás haciendo es convertir las paredes de tu propia nave en una máquina de rayos X gigante que te está cocinando desde todos los ángulos. Es una trampa perfecta. No importa cuánto lo intentes, el entorno de Júpiter encuentra la forma de convertir tu tecnología en tu peor enemiga. Incluso las misiones que hemos enviado, que son robots sin sentimientos ni ADN, tienen que hacer piruetas increíbles para no morir en el intento. La sonda Juno, por ejemplo, no se queda dando vueltas cerca del ecuador de Júpiter, donde la radiación es más fuerte. No, tiene que hacer órbitas súper alargadas, pasando muy rápido por los polos y alejándose lo más pronto posible para tomar aire en el espacio profundo antes de volver a sumergirse. Y aún así, todos sus instrumentos están metidos en una caja de titanio del tamaño de un refrigerador para aguantar un poquito más. Pero tú, que quieres bajar a Júpiter, no podrías hacer eso. Tendrías que quedarte ahí, sumergido en el caldo de partículas más letal del sistema solar, esperando a que tu cuerpo o tu nave digan ya no más. Este primer obstáculo es tan insalvable que por sí solo ya cancela cualquier plan de viaje humano. Es como intentar cruzar un incendio forestal usando un traje hecho de papel periódico. Y lo peor es que esto es solo la bienvenida, el cadenero de la entrada, que te dice que no estás invitado a la fiesta. Si por algún milagro de la ciencia ficción lograras atravesar esta muralla de fuego invisible sin que tus neuronas se frieran o tu computadora se volviera loca, lo que te espera más adelante es todavía más absurdo. Júpiter no solo te ataca con energía invisible, te ataca con la propia estructura de su ser, porque una vez que pasas la radiación, te das cuenta de que no hay ningún lugar donde aterrizar, y esa es una realización que te hiela la sangre. La muralla de radiación es solo el primer aviso de que el rey de los planetas no acepta turistas, y que cualquier intento de desafiar su soberanía termina en una desintegración total, ya sea a nivel atómico o a nivel mecánico. Estás entrando en un territorio donde la física clásica se toma un descanso para dejar entrar al caos absoluto, y apenas vas cruzando la puerta. Una vez que has dejado atrás esa muralla invisible de radiación, después de que tus instrumentos sobrevivieron de milagro y tus nervios están a punto de reventar, te enfrentas a una realidad que es, quizá, el concepto más difícil de digerir para nuestra mente, acostumbrada a caminar sobre suelo firme. En la Tierra, en Marte o incluso en la Luna, siempre tenemos esa seguridad psicológica de que, si algo sale mal, hay un suelo donde caer. Podrá ser un aterrizaje forzoso, podrá ser un impacto, pero hay una superficie, una roca, algo sólido que detiene tu descenso. Pero en Júpiter, esa noción de suelo es un mito, una fantasía que tienes que borrar de tu cabeza de inmediato. Aquí no hay dónde aterrizar, no hay una pista de aterrizaje, no hay llanuras de polvo, no hay montañas de roca. Júpiter es, en esencia, un abismo infinito que se vuelve cada vez más espeso, una trampa de gas que te traga sin ofrecerte jamás un punto de apoyo. Cuando empiezas a bajar, lo primero que ves son esas nubes majestuosas que desde el espacio parecen pinceladas de un artista. Pero conforme te sumerges en ellas, la majestuosidad se convierte en una pesadilla claustrofóbica. Las capas superiores están hechas de cristales de amoníaco congelado. Es un frío que te cala hasta los huesos, unos 150 grados bajo cero, donde el aire mismo es un veneno corrosivo. Si pudieras bajar la ventanilla y asomar la nariz, el olor te dejaría inconsciente en un segundo.
Es una mezcla asquerosa de huevos podridos y limpiador de pisos industrial, cortesía del hidrosulfuro de amonio que flota en las capas intermedias. Pero lo realmente aterrador no es el olor ni el frío, sino la comprensión de que estás cayendo y que no hay nada, absolutamente nada, que te vaya a detener. Estás en un mundo que es todo cielo, pero un cielo que se vuelve cada vez más pesado, más oscuro y más hostil. La gente suele preguntar, bueno, pero si sigo bajando, en algún momento debo chocar con algo, ¿no? Y la respuesta corta es, no de la forma en que tú crees. A medida que tu nave desciende, la presión de los miles de kilómetros de gas que tienes encima empieza a comprimir el hidrógeno y el helio. No hay una frontera clara, no hay un splash como cuando caes al océano. Lo que sucede es mucho más extraño y perturbador desde el punto de vista de la física. El gas se vuelve tan denso, está tan apretado, que entra en un estado que los científicos llaman fluido supercrítico. Es un estado de la materia donde las diferencias entre un gas y un líquido desaparecen. Imagínate que estás nadando en un aire que es tan espeso como el aceite, o volando en un líquido que es tan ligero como el vapor. Tu nave ya no está volando, está hundiéndose en una sopa cósmica que no tiene fin. Aquí es donde la puerca tuerce el rabo para cualquier ingeniero que sueñe con una misión de regreso. Para que un cohete pueda despegar y volver al espacio, necesita una plataforma de lanzamiento. Necesita estabilidad, una base sólida que soporte el peso del vehículo y que aguante el empuje inmenso de los motores al encenderse. Pero en Júpiter, ¿dónde vas a poner esa plataforma? No puedes construir una base sobre nubes y no puedes anclar nada en un fluido que se mueve a velocidades supersónicas. Estarías intentando lanzar un cohete desde una balsa que se hunde en un pantano infinito. En el momento en que intentaras encender un motor de gran potencia, la propia fuerza del empuje simplemente empujaría tu nave más hacia abajo en el fluido, o la inestabilidad del entorno te haría girar como un trompo antes de que pudieras ganar un solo metro de altura. Y fíjate en la ironía técnica de este asunto. Para salir de un planeta, necesitas ser ligero. Pero para sobrevivir a la presión de Júpiter mientras buscas suelo, necesitas una nave tan pesada y blindada que se vuelve imposible de mover. Es la paradoja perfecta. Si diseñas una nave que flote como un globo aerostático en las capas superiores de Júpiter, serías un blanco fácil para los vientos y la radiación, y jamás podrías cargar con el combustible necesario para escapar de la gravedad del gigante. Y si diseñas algo que pueda bajar a las profundidades para posarse en las capas más densas, ese algo tendría que ser tan macizo que ningún motor conocido por la humanidad podría levantarlo de nuevo hacia el espacio. Es como intentar que un submarino de acero sólido despegue desde el fondo de la fosa de las Marianas y llegue a la órbita terrestre. Es una locura desde el punto de vista de la ingeniería. Incluso si ignoramos por un momento el problema de la plataforma de lanzamiento, tenemos el problema de la visibilidad y la orientación. Conforme bajas, la luz del Sol desaparece por completo. Júpiter se traga la luz muy rápido. A unos pocos cientos de kilómetros de profundidad, estás en una oscuridad absoluta, una negrura que ningún faro humano puede penetrar. Solo verías los destellos de los rayos, que allá abajo son cientos de veces más potentes que los de la Tierra, iluminando brevemente nubes de agua helada y vapores exóticos. Estás perdido en un océano sin orillas, sin arriba y sin abajo, donde la presión te está apretando por todos lados con la intención de convertir tu nave en una canica de metal retorcido. La sonda Galileo, que fue lo más valiente que hemos enviado a morir en esas nubes en 1995, nos dio una probadita de este horror. Solo aguantó 58 minutos antes de que el calor y la presión la silenciaran para siempre. Y eso que era una sonda diseñada específicamente para resistir, un pequeño proyectil de titanio sin humanos adentro. En esos 58 minutos,
ni siquiera llegó a las capas realmente densas del planeta. Apenas rascó la superficie de la atmósfera superior. Imagínate a un ser humano ahí adentro, escuchando cómo el casco de la nave cruje y se queja bajo una presión que aumenta cada segundo, viendo en los monitores que no hay nada sólido a miles de kilómetros a la redonda. La sensación de desamparo debe ser total. No hay un lugar al cual llegar. Solo hay un descenso eterno hacia una muerte segura. Mucha gente se imagina que, tal vez, en el centro de Júpiter hay un núcleo rocoso, una especie de supertierra escondida bajo todo ese gas. Los datos más recientes de la misión Juno sugieren que el núcleo ni siquiera es una bola sólida y bien definida, sino más bien una zona difusa, una mezcla diluida de rocas, metales y hielo derretido que se mezcla con el hidrógeno metálico. Pero aunque hubiera una roca sólida allá en el fondo, está a una profundidad de decenas de miles de kilómetros. Para cuando llegaras ahí, la presión sería de millones de atmósferas. No hay material en el universo conocido, ni grafeno, ni nanotubos de carbono, ni aleaciones secretas de la NASA, que pueda mantener un espacio hueco para que un humano sobreviva a esas profundidades. Te convertirías en parte de la mezcla antes de ver el suelo. Así que, el mito de la superficie es, quizá, la advertencia más clara que nos da el gigante. Júpiter no es un mundo para ser caminado. Es un proceso físico masivo que no permite la intrusión de objetos extraños. Si entras, te vuelves parte del fluido, te diluyes, te conviertes en una estadística más de la química joviana. La idea de regresar implica que primero llegaste a un destino, que pusiste un pie en algún lado y dijiste, aquí estuve. Pero en Júpiter no hay aquí. Solo hay una trayectoria de caída que se vuelve más lenta y tortuosa conforme la densidad te atrapa, hasta que tu nave y tú son aplastados por el simple peso de un mundo que no tiene fondo. Y mientras caes, mientras te das cuenta de que no hay suelo que te detenga, empiezas a sentir que algo más te está jalando con una fuerza brutal. Algo que hace que escapar de este abismo sea matemáticamente imposible. La gravedad. Porque si el no tener suelo es un problema, el pozo gravitacional del Rey es la sentencia de muerte definitiva. Si el hecho de no tener donde pisar te dejó con el alma en un hilo, espérate a sentir el abrazo del gigante, porque aquí es donde la física se quita los guantes y te da un golpe de realidad que te va a dejar pegado al piso de tu nave. Estamos hablando de la gravedad, esa fuerza invisible que en la Tierra damos por sentada, pero que en Júpiter se convierte en una cadena perpetua. Para que te des una idea, la gravedad en la superficie teórica de Júpiter, esa zona donde la presión es igual a la de la Tierra al nivel del mar, es unas 2.4 veces más fuerte que la nuestra. Si tú pesas 80 kilos aquí en la Ciudad de México o en Madrid, allá arriba, en cuanto cruces esa frontera gaseosa, tu báscula marcaría de inmediato casi 200 kilos. Imagínate lo que es intentar moverte o simplemente mantenerte en pie, cargando a 2 personas adultas sobre tus hombros todo el tiempo, sin descanso, cada segundo del día. Tus huesos empezarían a quejarse, tus músculos se fatigarían en cuestión de minutos y tu corazón tendría que trabajar al triple de su capacidad solo para lograr que la sangre llegue a tu cerebro. Pero el verdadero problema no es solo que te sientas pesado, como si estuvieras hecho de plomo. El problema real, el que hace que los científicos de la NASA se agarren la cabeza, es lo que llamamos el pozo gravitacional. Imagina que el espacio-tiempo es una sábana elástica estirada. Si pones una canica, que sería la Tierra, se hace un pequeño pozo. Si quieres sacar algo de ese pozo, necesitas un empujoncito y listo, estás fuera. Pero Júpiter no es una canica. Júpiter es una bola de boliche de 318 veces la masa de la Tierra. El pozo que genera es tan profundo, tan empinado y tan vasto que una vez que entras en él, las reglas del juego cambian por completo.
Para escapar de la Tierra, un cohete necesita alcanzar lo que llamamos la velocidad de escape, que es de unos 11 kilómetros por segundo. Eso ya es una locura. Son unos 40.000 kilómetros por hora. Es lo que lograba el Saturno V de las misiones Apolo para llegar a la Luna. Ahora, agárrate. Para escapar de Júpiter, necesitarías alcanzar casi 60 kilómetros por segundo. Esos son 216.000 kilómetros por hora. Estamos hablando de una velocidad que es 5 veces superior a la que necesitamos para salir de nuestro planeta. Y aquí es donde la matemática se vuelve cruel. En la física, la energía necesaria para mover algo no aumenta de forma lineal. Aumenta al cuadrado de la velocidad. Para ir 5 veces más rápido, no necesitas 5 veces más energía. Necesitas 25 veces más energía. Imagina el tamaño del tanque de combustible que tendrías que llevar para lograr ese impulso. Sería una estructura tan absurdamente grande que no habría forma de construirla, y mucho menos de llevarla hasta allá. Es como intentar subir una montaña de cristal vertical usando solo tus uñas y cargando un piano en la espalda. Simplemente no se puede. Esta gravedad es tan voraz que afecta incluso la forma en que tu nave se comporta mientras intentas descender. En la Tierra, cuando un transbordador regresaba del espacio, usaba la atmósfera para frenar. Un proceso delicado, pero controlado. En Júpiter, la gravedad te jala hacia el centro con una furia tal que tu velocidad de entrada sería de unos 180.000 kilómetros por hora. A esa velocidad, el aire, o el gas, en este caso, se comporta como una pared de ladrillos. La fricción generaría temperaturas que harían que la superficie de tu nave brillara más que el sol. Pero supongamos que, por un milagro de la ingeniería, logras frenar y quedarte flotando en alguna capa de nubes. Ahora estás en el fondo del pozo. Miras hacia arriba y el espacio exterior se ve como un sueño inalcanzable. Para volver a casa, tienes que luchar contra ese tirón constante que quiere arrastrarte hacia el núcleo. La gravedad de Júpiter no solo te jala hacia abajo, también deforma todo lo que intentas construir. En la Tierra podemos hacer estructuras ligeras y resistentes, pero en Júpiter, el propio peso de la nave se vuelve su peor enemigo. Las vigas de titanio, que aquí son sólidas como una roca, allá empezarían a combarse bajo su propio peso. Los motores, diseñados para empujar una masa determinada, de repente se encuentran con que esa masa es más pesada, y el empuje que generan ya no es suficiente ni para mantener la altitud, mucho menos para acelerar hacia el espacio. Es una trampa de la que no hay salida, porque la propia herramienta que usas para escapar se vuelve más inútil a medida que la fuerza del planeta aumenta. Y hablemos de lo que esto le hace a un piloto humano. En la Tierra, los pilotos de combate están entrenados para aguantar fuerzas G elevadas, pero solo por unos segundos o pocos minutos, usando trajes especiales que comprimen sus piernas para que la sangre no se baje toda al estómago y se desmayen. En Júpiter, estarías viviendo en un estado de 2.4 G permanentes. No hay traje que aguante eso por mucho tiempo. Tu visión empezaría a fallar. Verías manchas negras porque tus ojos no reciben suficiente oxígeno. Tus pulmones se sentirían como si tuvieran bloques de cemento encima, haciendo que cada respiración fuera un esfuerzo agónico. En esas condiciones, nadie puede pilotar una nave compleja. Nadie puede tomar decisiones rápidas. Estarías incapacitado por tu propio peso mientras el planeta te devora lentamente. Lo más irónico de todo es que Júpiter es tan masivo que incluso ayuda a otros planetas y sondas a moverse por el sistema solar, usando su gravedad como una onda espacial. Hemos usado a Júpiter para lanzar a la sonda Voyager 2 hacia Urano y Neptuno, dándole un empujón gratuito. Pero esa es la clave. Júpiter te da velocidad si pasas de largo, si solo rozas su influencia y te vas. Pero si decides entrar, si te dejas atrapar por su órbita baja o, peor aún, si te sumerges en su atmósfera, el gigante ya no te da nada. Al contrario, te lo quita todo.
se convierte en un agujero negro de energía. Todo el combustible que lleves se quemará en segundos intentando apenas mantenerte a flote, y cuando mires el indicador de gasolina, te darás cuenta de que no has avanzado ni un kilómetro hacia arriba. Para ponerlo en perspectiva, con algo que todos entendemos, salir de la Tierra es como intentar saltar una valla de 1 metro. Es difícil, necesitas entrenamiento y un buen impulso, pero es posible. Salir de Júpiter es como intentar saltar desde el fondo de un cañón de 3 kilómetros de profundidad, con las piernas amarradas a 2 bultos de cemento. No importa cuánta voluntad tengas, no importa cuánta tecnología le metas al asunto. La gravedad es una ley universal que no acepta sobornos. Es un pozo sin fondo donde la energía se desvanece y donde la esperanza de volver a ver un cielo azul se aplasta bajo el peso de un mundo que es, literalmente, demasiado grande para nosotros. Y si crees que la solución es simplemente traer un cohete más grande, un motor más potente o una fuente de energía nuclear, te vas a topar de frente con el siguiente guardián, uno que es todavía más desesperante y que tiene un nombre que hace temblar a cualquier estudiante de física: la ecuación tiránica del cohete. Porque en Júpiter, para llevar el combustible que necesitas para escapar, necesitarías tanto combustible que el peso de ese combustible te impediría siquiera despegar. Es un círculo vicioso de metal y fuego, donde la lógica se rompe y donde el gigante gaseoso se ríe de nuestros intentos por desafiar su trono. Estás atrapado en una jaula hecha de pura masa, y el carcelero no tiene llaves, porque en este pozo la puerta de salida simplemente no existe. Si el pozo gravitacional de Júpiter te pareció un abismo sin salida, lo que viene ahora es el candado matemático que cierra esa celda para siempre. Los ingenieros y los físicos tienen un nombre casi poético, pero aterrador, para esto: la ecuación tiránica del cohete. Y créeme, se llama tiránica porque no acepta sobornos, no tiene sentimientos y no le importa qué tan valiente seas o cuántos miles de millones de dólares le metas al proyecto. Es una dictadura de números que dicta una verdad cruda. Para sacar algo de Júpiter, necesitas tanto combustible que el peso de ese combustible te impide, irónicamente, moverte. Es el chiste más cruel del universo. Para entender esta bronca, hay que ver cómo funciona un cohete normal aquí en la Tierra. Un cohete no es más que un tanque de gasolina gigante con una puntita arriba donde va la carga útil, que puede ser un satélite o un par de astronautas. El 90% del peso de un cohete que sale de Cabo Cañaveral es puro combustible. Solo el 10% restante es la estructura, los motores y finalmente, la cápsula. Esto es porque para vencer la gravedad terrestre y alcanzar esos 11 kilómetros por segundo de los que hablábamos, necesitas quemar una cantidad estúpida de energía. Pero aquí está el truco. Para mover ese combustible que vas a usar al final del viaje, necesitas más combustible al principio. Es como si quisieras hacer un viaje larguísimo en coche por el desierto y tuvieras que llevar barriles de gasolina en el asiento de atrás. Esos barriles hacen que el coche pese más, lo que hace que gastes más gasolina, lo que te obliga a llevar, exacto, más barriles. Ahora, traslada ese problema a Júpiter, donde la velocidad de escape no es de 11, sino de casi 60 kilómetros por segundo. La matemática aquí se vuelve exponencial, y ahí es donde la palabra exponencial deja de ser un término de oficina para convertirse en una sentencia de muerte. Para alcanzar esa velocidad partiendo desde las nubes de Júpiter, la relación entre el combustible y la carga útil se dispara de una forma que desafía la lógica. Si en la Tierra el 90% es combustible, en Júpiter necesitarías que el 99% de tu nave fuera puro combustible. Eso te deja un margen prácticamente inexistente para la estructura de la nave, los motores, el soporte vital, la comida y, por supuesto, el astronauta. Básicamente, tendrías que ser un fantasma sin cuerpo, viajando en una pompa de jabón,
llena de hidrógeno líquido para que los números cuadraran. Pero la cosa se pone todavía más de la patada cuando piensas en la logística de llevar ese cohete hasta allá. Porque, vamos a ver, ese cohete monstruoso que necesitas para escapar de Júpiter no va a aparecer ahí por arte de magia. Tienes que lanzarlo desde la Tierra. Entonces, tienes que construir un cohete en la Tierra que sea lo suficientemente grande para llevar a Júpiter otro cohete, que, a su vez, sea lo suficientemente grande para volver. Es un juego de muñecas rusas, donde la muñeca más grande tendría que ser del tamaño de un rascacielos, o quizá más. Para que te des una idea, si quisiéramos enviar una misión tripulada a Júpiter con la tecnología de motores químicos que tenemos hoy, como los que usa SpaceX o la NASA, la nave que saldría de la Tierra tendría que ser más pesada que toda la flota estelar de Star Trek junta. Tendríamos que vaciar las minas de hierro y aluminio de medio planeta solo para construir el tanque. La neta, la tecnología actual de motores químicos ha llegado a su límite físico. El hidrógeno y el oxígeno líquido, que es lo mejorcito que tenemos, solo pueden darnos un cierto empuje por cada kilo de masa. Es lo que los expertos llaman impulso específico. Es como el rendimiento de tu coche. No importa qué tan grande sea el tanque, si el motor solo te da 10 kilómetros por litro, hay distancias que simplemente no puedes recorrer. Para escapar de Júpiter, necesitaríamos un motor que fuera órdenes de magnitud más eficiente que cualquier cosa que hayamos construido. Tal vez motores nucleares térmicos o motores de iones de última generación. Pero incluso esos tienen un problema: el empuje. Los motores de iones son muy eficientes, sí, pero empujan con la fuerza de una hoja de papel cayendo al suelo. En la gravedad de Júpiter, un motor de iones no te sacaría ni un centímetro del sitio. Te quedarías ahí colgado, mientras el planeta te jala hacia abajo con la fuerza de un titán. Y no nos olvidemos de un detalle que a veces se nos escapa en las películas. El combustible de vuelta tiene que sobrevivir el viaje de ida. Si vas a usar hidrógeno líquido para escapar de Júpiter, tienes que mantenerlo a temperaturas criogénicas durante los años que dure el viaje de ida, y luego protegerlo de la radiación y el calor infernal de la atmósfera joviana. Si una sola válvula falla, si el calor de la entrada atmosférica calienta los tanques un poquito de más, tu boleto de regreso se convierte en la bomba más grande del sistema solar y te vas a convertir en fuegos artificiales antes de siquiera intentar el despegue. Incluso si nos ponemos creativos y decimos, bueno, vamos a fabricar el combustible allá mismo, sacando el hidrógeno de la atmósfera de Júpiter, la bronca sigue siendo la misma. Necesitarías una refinería flotante completa, una planta química automatizada que fuera capaz de funcionar en condiciones de presión y viento que destruirían cualquier cosa conocida. Y aunque tuvieras el combustible, sigues necesitando el cohete, los motores y la estructura que soporte ese peso en una gravedad de 2.4 G. La ingeniería necesaria para fabricar un cohete de despegue orbital mientras flotas en un fluido supercrítico es algo que está a siglos de nuestra capacidad actual, si es que es físicamente posible. La realidad es que la ecuación tiránica del cohete es el guardián más silencioso, pero más implacable de Júpiter. Es la que le dice a los científicos, ni lo intenten. Es la razón por la que todas nuestras misiones a los planetas exteriores son de un solo sentido. Enviamos robots, porque los robots no piden volver a casa, no necesitan comida y pueden quedarse ahí hasta que sus circuitos se frían. Pero un humano quiere regresar, y ese deseo de regresar es lo que hace que la misión se vuelva matemáticamente imposible. Cada gramo de comida, cada litro de agua y cada centímetro de oxígeno que un humano necesita para sobrevivir, el viaje de vuelta es masa extra que requiere más combustible, lo que requiere un cohete más grande, lo que requiere más energía para salir de la Tierra, y así hasta que el proyecto colapsa bajo su propio peso. Es frustrante, ¿no?
Ver ese planeta ahí, tan cerca en términos cósmicos, y saber que la simple aritmética nos prohíbe tocarlo y volver. Es como si el universo hubiera puesto un límite de velocidad y de peso que no podemos romper. Júpiter es un recolector de masa. Todo lo que entra, se queda. Es una calle de un solo sentido, diseñada por la gravedad y sellada por la matemática. Y mientras estás ahí, atrapado en esa lógica de números que no cuadran, te das cuenta de que el combustible es el menor de tus problemas. Porque mientras intentas descifrar cómo encender un motor que sea capaz de vencer esa tiranía, las paredes de tu nave empiezan a rechinar. Empiezas a escuchar cómo el metal se queja, cómo los remaches saltan y cómo la estructura se deforma bajo una fuerza que no habías previsto con tanta intensidad: la presión atmosférica. Porque en Júpiter, el aire no es algo que respiras, es algo que te aplasta, como si fueras una lata de refresco bajo la pata de un elefante. Y contra eso, no hay ecuación que te salve. Si por algún milagro de la ingeniería lograste resolver el acertijo del combustible y tu nave no se ha desintegrado por la radiación, ahora te toca enfrentarte al guardián más pesado, literalmente, de todo el sistema solar. Estamos hablando de la presión atmosférica de Júpiter, un enemigo que no te va a atacar con rayos ni con partículas invisibles, sino con el puro y simple peso de un mundo entero que quiere ocuparlo todo, incluido el espacio donde tú estás respirando. Para que nos demos una idea clara, aquí en la Tierra, al nivel del mar, vivimos bajo lo que llamamos una atmósfera de presión. Son unos 10 newton por cada centímetro cuadrado. No lo sentimos porque nuestro cuerpo está diseñado para eso, pero es como si tuvieras 1 kilogramo de peso apoyado en la punta de tu dedo todo el tiempo. Pues bueno, en Júpiter, esa cifra se vuelve una broma de mal gusto en cuestión de minutos conforme empiezas a bajar. Imagínate que vas descendiendo en tu nave. Al principio, todo parece tranquilo. Solo nubes y más nubes. Pero a medida que te hundes en ese abismo gaseoso, el peso de los miles de kilómetros de hidrógeno y helio que tienes por encima empieza a acumularse. La presión sube y sube sin detenerse. Muy pronto, llegas a un punto donde la presión es 10 veces la de la Tierra, luego 100, luego 1000. Para cuando estás a una profundidad considerable, la presión es comparable a la que encontrarías en el fondo de la fosa de las Marianas, el lugar más profundo de nuestros océanos. Pero hay una diferencia fundamental y aterradora. En el océano terrestre tienes unos 11 kilómetros de agua encima. En Júpiter tienes miles de kilómetros de atmósfera. No hay un fondo que te detenga, así que la presión simplemente sigue aumentando hasta niveles que la mente humana apenas puede procesar. Aquí es donde la estructura de tu nave empieza a cantar una canción de muerte. El metal, por muy resistente que sea, tiene límites. El acero, el titanio, incluso las aleaciones experimentales de fibra de carbono, todos tienen un punto de ruptura. Empezarías a escuchar pings y cracks metálicos resonando por todo el casco. Serían los remaches y las soldaduras quejándose, estirándose y finalmente cediendo. Es una asfixia mecánica lenta y angustiante. Imagina que agarras una lata de refresco vacía y la aprietas con la mano. Eso es exactamente lo que Júpiter le hace a una nave espacial. Pero no lo hace de un solo golpe, sino que te va estrujando poco a poco, reduciendo tu volumen, buscando cualquier pequeña grieta, cualquier junta mal sellada o cualquier ventana de observación para meterse y reventarlo todo. La bronca técnica aquí es que los cohetes, por definición, son estructuras ligeras. Están diseñados para ser como cáscaras de huevo, muy fuertes en una dirección para aguantar el empuje del motor, pero muy delgadas para no pesar demasiado. Si haces una nave lo suficientemente gruesa para aguantar la presión de Júpiter, se vuelve tan pesada que, como vimos antes, no hay forma de que despegue. Es el dilema del submarino volador.
Un submarino está hecho para aguantar presión desde afuera hacia adentro. Por eso son redondos y tienen paredes de acero masivas. Un cohete está hecho para aguantar presión desde adentro hacia afuera, la presión del combustible y el aire interno contra el vacío del espacio. Pedirle a un cohete que aguante la presión de Júpiter es como pedirle a un globo que se sumerja en el fondo del mar sin reventar. Simplemente no está en su naturaleza. Y no es solo que la nave se aplaste, es lo que esa presión le hace a todo lo que hay adentro. Conforme la presión aumenta, ocurre un fenómeno físico llamado calentamiento adiabático. Básicamente, cuando comprimes un gas de forma rápida, su temperatura sube de forma drástica. Así que, mientras Júpiter te está aplastando como a una uva, también te está cocinando. La atmósfera exterior puede estar helada, pero dentro de la zona de alta presión, el calor se vuelve insoportable. Tus sistemas de refrigeración tendrían que trabajar horas extra. Pero, ¿a dónde van a echar el calor si afuera todo está igual de caliente o más? Eventualmente, los sistemas fallan. La electrónica se derrite y el aire que respiras se vuelve un vapor ardiente que te quemaría los pulmones antes de que la estructura colapsara. Fíjate en lo que le pasó a la sonda Galileo en 1995. Esa cosa era un tanque de guerra miniatura, construida con lo mejor de la tecnología de la época. Cuando entró en la atmósfera de Júpiter, aguantó unos 150 kilómetros de descenso. Al final, los sensores registraron una presión de 23 atmósferas y una temperatura de 150 grados Celsius antes de perder la señal. Pero eso fue solo el principio del fin para la Galileo. Unas horas después, mientras seguía cayendo sin control, la presión se volvió tan bestial que el aluminio de la sonda se fundió y el resto de la estructura se desintegró por completo. La sonda no chocó contra nada, simplemente se vaporizó y se mezcló con el gas del planeta. Se convirtió en una nube de átomos metálicos flotando en el vacío. Ese es el destino de cualquier cosa que intente desafiar la profundidad del gigante. Para un ser humano, la experiencia sería una tortura sensorial. Primero, sentirías que tus oídos revientan, sin importar cuánto intentes compensar la presión. Luego, sentirías una opresión en el pecho, como si un elefante estuviera sentado sobre ti, dificultando cada inhalación. Pero lo más loco es lo que pasa con la química de tu propio cuerpo. Bajo presiones tan altas, los gases que normalmente son inofensivos, como el nitrógeno o incluso el oxígeno, se vuelven tóxicos. El nitrógeno te causaría una narcosis tan fuerte que estarías borracho y confundido en segundos, incapaz de apretar un solo botón. El oxígeno, a esas presiones, empezaría a quemar tus tejidos internos. Júpiter no solo te aplasta físicamente, sino que pervierte la química de la vida para matarte de formas que ni siquiera imaginamos en la Tierra. Y aquí viene el clavo final en el ataúd. Para que una nave pueda despegar de regreso al espacio, necesita que sus motores funcionen perfectamente. Pero los motores de cohete necesitan una diferencia de presión para generar empuje. Expulsan gas a toda velocidad por una boquilla. Si la presión de afuera es igual o mayor que la presión de los gases que salen del motor, el motor no sirve para nada. Es como intentar soplar a través de un popote cuando alguien está soplando con más fuerza del otro lado. En las profundidades de Júpiter, la atmósfera es tan densa y pesada que los motores de tu nave simplemente no podrían escupir el fuego hacia afuera. El gas de Júpiter entraría en la cámara de combustión, apagando el motor o haciéndolo explotar por la acumulación de presión interna. Estarías sentado sobre el tanque de gasolina más potente del mundo, pero no podrías encender ni un cerillo. La presión es el guardián que asegura que nada que entre a Júpiter pueda mantener su forma original. Es el gran igualador. Todo lo que enviamos allá abajo termina convertido en una sopa de átomos, aplastado hasta que no queda un solo hueco, un solo espacio con aire, una sola burbuja de esperanza. Es una fuerza constante, omnidireccional e implacable que no descansa ni un milisegundo.
En la Tierra podemos escondernos de la lluvia o del sol, pero en Júpiter no hay donde esconderse de la presión. Te rodea, te abraza y te aprieta hasta que dejas de ser una nave y te conviertes en un trozo de chatarra compactada. Y si por algún milagro absurdo tu nave fuera un bloque sólido de diamante capaz de aguantar ese peso sin inmutarse, todavía tendrías que lidiar con el hecho de que Júpiter no es un lugar tranquilo. Mientras la presión te estruja, el clima del planeta está tratando de despedazarte de otra forma. Porque allá afuera, más allá de las paredes de tu casco que cruje, hay vientos que harían que el huracán más fuerte de la Tierra pareciera una brisa de verano. Estás atrapado en una prensa hidráulica gigante que, además, se está moviendo a velocidades supersónicas. La presión es solo el escenario de una violencia climática que desafía cualquier intento de navegación. Y eso es lo que te termina de hundir en la desesperación absoluta mientras intentas, inútilmente, encontrar el camino de vuelta a las estrellas. Porque en Júpiter, el aire no solo pesa, el aire es un arma que golpea con la fuerza de un martillo de dimensiones planetarias. Si pensabas que el peso del aire era tu último problema, déjame decirte que el aire en Júpiter no se queda quieto ni un segundo para dejarte respirar. Una cosa es que te estén aplastando como a una uva, y otra, muy diferente, es que, mientras eso pasa, el mundo entero a tu alrededor se esté moviendo a velocidades que harían que un huracán de categoría 5 en la Tierra pareciera una brisa de verano para dormir la siesta. Estamos hablando de los vientos y la turbulencia supersónica, el sexto guardián de este infierno gaseoso, y el que se va a encargar de despedazar lo poco que quede de tu nave antes de que puedas siquiera intentar encender los motores de regreso. Para entender la magnitud de la bronca, hay que mirar cómo funciona el clima en nuestro planeta. En la Tierra, los vientos se forman por el calor del Sol y se frenan porque chocan con montañas, con bosques y con el propio suelo. Hay fricción, pero en Júpiter no hay nada que detenga el viento. No hay cordilleras, no hay continentes, no hay nada sólido. Es una bola de gas gigante que gira sobre su eje a una velocidad de locos, completando una vuelta en menos de 10 horas. Ese giro tan rápido, combinado con el calor inmenso que sale del interior del planeta, crea una maquinaria climática que no tiene freno. Los vientos en las bandas de Júpiter corren en direcciones opuestas, unos contra otros, a velocidades que superan los 600 kilómetros por hora de forma constante. Y eso es solo en las capas tranquilas. Imagínate que vas en tu nave, tratando de mantener la verticalidad para un posible despegue. De repente, entras en una zona de cizalladura, que es donde dos corrientes de viento se encuentran. Por un lado, una masa de aire te empuja hacia la derecha a 500 kilómetros por hora, y por el otro, apenas unos metros más allá, otra masa te empuja hacia la izquierda con la misma fuerza. El resultado no es que te muevas de lado. El resultado es que tu nave se retuerce como un trapo viejo. No hay estructura aerodinámica en el mundo, por muy reforzada que esté con titanio o acero, que pueda aguantar ese nivel de estrés mecánico. Las alas, si es que llevas alguna para planear, se arrancarían de cuajo en milisegundos. El fuselaje empezaría a vibrar con una frecuencia tan violenta que los tornillos saldrían disparados como balas dentro de la cabina. Y luego está la gran mancha roja, esa mancha que todos hemos visto en las fotos y que se ve tan bonita y artística. De cerca, es el monstruo más grande del sistema solar. Es una tormenta anticiclónica que lleva rugiendo al menos 300 años, y es tan grande que la Tierra entera cabría dentro de ella y todavía sobraría espacio para un par de lunas. Si tu nave tiene la mala suerte de acercarse a los bordes de esta tormenta, te vas a encontrar con vientos que no solo son rápidos, sino que son caóticos. La turbulencia ahí dentro es algo que desafía cualquier modelo de simulación por computadora. Son remolinos dentro de remolinos, corrientes ascendentes que te lanzan hacia arriba miles de kilómetros y corrientes descendentes que te azotan contra las capas densas de la atmósfera
en un ciclo sin fin. Es como estar dentro de una licuadora gigante llena de ácido y cristales de amoníaco. Mucha gente se pregunta, bueno, ¿pero no puedo esperar a que el clima mejore para despegar? La respuesta es un rotundo no. En Júpiter no existe el buen tiempo. No hay días soleados ni tardes tranquilas. El clima de Júpiter es un estado permanente de violencia atmosférica. Al no haber una superficie sólida que absorba la energía, las tormentas no se disipan como aquí. Se alimentan de sí mismas y pueden durar siglos. Estarías esperando una ventana de lanzamiento que nunca va a llegar. Además, para que un cohete pueda salir de una atmósfera y alcanzar la órbita, necesita una trayectoria precisa, casi perfecta. Pero, ¿cómo vas a mantener una trayectoria si el aire te está golpeando con la fuerza de 1000 martillos hidráulicos desde todas las direcciones? Intentar estabilizar un cohete en medio de los vientos jovianos es como intentar mantener una pluma vertical en medio de un tornado. Simplemente, la física del vuelo se rompe. Y no nos olvidemos de los rayos, porque en Júpiter, donde hay tormentas, hay electricidad de una escala bíblica. Los rayos en Júpiter no son esos destellos que vemos aquí, que a veces asustan a los perros. Allá, los rayos son miles de veces más potentes. Se forman por el choque de cristales de hielo y gotas de agua en las capas profundas, y cuando descargan, crean pulsos electromagnéticos que freirían cualquier sistema de navegación que haya sobrevivido a la radiación inicial. Imagínate que estás tratando de pilotar en medio de una oscuridad total, sacudido por vientos supersónicos, y de repente, un relámpago del tamaño de un país pequeño ilumina todo a tu alrededor, mientras el trueno, que en esa atmósfera tan densa suena como una explosión nuclear, hace que tus órganos internos vibren. No hay forma de mantener la calma, y mucho menos de operar maquinaria compleja en esas condiciones. La turbulencia mecánica también genera calor. Ese roce constante del aire contra el casco de tu nave a velocidades supersónicas eleva la temperatura de la superficie hasta que el metal empieza a perder su integridad estructural. Se vuelve maleable, como plastilina caliente. En ese punto, la presión de la que hablábamos antes termina el trabajo de forma mucho más fácil. Es un ataque combinado. El viento te debilita y te sacude, y la presión te aplasta. Es una coreografía de destrucción perfecta, donde cada elemento del planeta trabaja en equipo para asegurarse de que nada extraño sobreviva mucho tiempo en sus dominios. Incluso si tuvieras los motores más potentes de la historia, motores que pudieran vencer la gravedad y la tiranía del combustible, tendrías que enfrentarte al problema de la orientación. En un entorno tan turbulento, los sensores de horizonte, los giroscopios y los sistemas de posicionamiento estelar no sirven de nada. Estás ciego, sordo y siendo golpeado por un gigante invisible. Para cuando lograras apuntar tu nariz hacia el espacio, una ráfaga de viento ya te habría dado la vuelta, dejando tus motores apuntando hacia el centro del planeta. Quemarías todo tu combustible intentando simplemente no dar vueltas como un loco, y al final te quedarías vacío y a merced de las corrientes. Esta violencia atmosférica es la razón por la que Júpiter se ve como se ve. Esas bandas de colores son el resultado de este caos organizado, de químicos que son arrastrados a velocidades de vértigo y mezclados en una sopa tóxica. Para nosotros, es un espectáculo visual increíble desde la seguridad de un telescopio en la Tierra. Para una nave espacial, esas bandas son cuchillas de viento que cortan cualquier posibilidad de escape. Júpiter es un planeta que se mueve, que ruge y que no tiene paz. Es un motor térmico inmenso que convierte el calor de su núcleo en movimiento cinético puro. Y tú, en tu pequeña nave de metal, no eres más que una mota de polvo atrapada en el engranaje de una máquina infernal. Pero lo más triste es que si logras de alguna manera navegar este caos,
Si tu nave es tan dura que los vientos no la rompen y tan pesada que la turbulencia no la voltea, lo único que vas a conseguir es hundirte más. Vas a dejar atrás las nubes de amoníaco, vas a pasar las nubes de agua y te vas a meter en las profundidades donde el gas se vuelve algo que la ciencia apenas está empezando a entender. Porque debajo de esos vientos, debajo de ese caos supersónico, se encuentra el último guardián, el corazón extraño y metálico del planeta, donde la materia misma cambia de forma y donde el concepto de regresar se convierte en una imposibilidad física definitiva. Estás a punto de conocer el hidrógeno metálico, y ahí, amigo mío, es donde termina la historia de cualquier cosa que se atreva a llamar hogar a la Tierra. Porque en el centro de Júpiter, las reglas del universo que conoces simplemente dejan de existir. Si por un milagro que raya en lo imposible, uno de esos que solo ocurren en los sueños más guajiros de los escritores de ciencia ficción, lograste atravesar las nubes de amoníaco, sobreviviste a la radiación que quería deshacer tu ADN, venciste la tiranía del combustible, y tu nave no se dobló como un papel bajo la presión de las capas superiores. Lamento decirte que todo eso fue solo el calentamiento, porque ahora, finalmente, has llegado al final del camino, al lugar donde la física se vuelve loca y donde el rey de los planetas guarda su secreto más oscuro y letal. Bienvenido al séptimo guardián, el corazón extraño y rugiente del gigante, el hidrógeno metálico. Aquí es donde la realidad, tal como la conocemos en nuestro pequeño y sólido mundo de roca, se rompe por completo para dar paso a un estado de la materia que parece sacado de una pesadilla alquímica. Para entender qué es este rollo del hidrógeno metálico, primero hay que entender lo que la presión le hace a las cosas. En la Tierra, el hidrógeno es ese gas ligerito, el primero de la tabla periódica, que usamos para inflar globos o como combustible limpio. Pero en Júpiter, a medida que te hundes miles de kilómetros hacia el centro, la presión se vuelve tan estúpida, tan fuera de toda proporción humana, que los átomos de hidrógeno ya no pueden mantener su estructura normal. Imagínate que estás apretando una esponja. Llega un punto en que ya no puedes apretarla más. Pero Júpiter no conoce límites. Sigue apretando y apretando hasta que los electrones, que normalmente están amarrados a sus núcleos, se sueltan y empiezan a fluir libremente. En ese preciso momento, el gas deja de ser gas y se convierte en un metal líquido. Estás navegando, o mejor dicho, hundiéndote en un océano infinito de hidrógeno metálico líquido, una sustancia que conduce la electricidad con una eficiencia perfecta y que es la responsable de ese campo magnético monstruoso que casi te mata al principio del viaje. Aquí es donde la palabra nave deja de tener sentido. No importa si tu vehículo está hecho de las aleaciones más fregonas que la humanidad haya inventado, no importa si usaste titanio, wolframio o grafeno. En el momento en que tocas el océano de hidrógeno metálico, ya no estás en un entorno donde las máquinas puedan funcionar. El hidrógeno metálico es increíblemente corrosivo y reactivo a esas presiones. Pero eso no es lo peor. Lo que realmente va a terminar el trabajo de desintegrarte es el calor. Verás, Júpiter tiene un truco bajo la manga que mucha gente olvida. El planeta genera más calor del que recibe del Sol. Debido a un proceso llamado mecanismo de Kelvin-Helmholtz, el gigante se está encogiendo muy lentamente bajo su propio peso, y esa compresión genera una cantidad de energía térmica que es sencillamente infernal. A estas profundidades, la temperatura sube de forma estrepitosa. Estamos hablando de 10.000, 20.000 y hasta 30.000 grados Celsius. Para que te des una idea de la magnitud del desastre, la superficie del Sol está a unos 5.500 grados. Sí, leíste bien. En el interior de Júpiter hace mucho más calor que en la superficie de la estrella que nos da la vida. En este punto, tu nave no solo se aplasta, no solo se corroe, se vaporiza, se convierte en una nube de átomos metálicos
que se mezclan con el hidrógeno y el helio del planeta. Dejas de ser un explorador, dejas de ser un intruso y te conviertes, literalmente, en parte de la masa de Júpiter. Tus moléculas, las de tu nave y las de tu comida, se diluyen en este océano metálico eterno. Es el destino final de todo lo que se atreve a bajar demasiado, la asimilación total. Y si pensabas que debajo de ese océano había un suelo firme donde al menos tus restos podrían descansar, las últimas noticias de la ciencia nos dicen que probablemente no sea así. Los datos de la misión Juno sugieren que el núcleo de Júpiter no es una bola sólida de roca y hierro como la de la Tierra, sino un núcleo diluido. Es como una sopa espesa de elementos pesados mezclados con el hidrógeno metálico, una zona difusa que se extiende por casi la mitad del radio del planeta. No hay un fondo donde chocar, solo hay una transición eterna hacia un centro cada vez más caliente y denso, donde la materia misma se vuelve algo que apenas podemos describir con ecuaciones matemáticas. Es el fin de la línea, el punto donde la esperanza de un regreso se evapora junto con el metal de tu fuselaje. Al llegar a este punto, te das cuenta de la gran verdad sobre el rey de los planetas. Júpiter no es un destino turístico, no es una frontera que podamos conquistar con banderas y botas de astronauta. Júpiter es una trampa cósmica de 7 niveles, cada uno más letal que el anterior, desde la radiación que te fríe en la entrada, pasando por la gravedad que te encadena, la matemática que te prohíbe el combustible, la presión que te estruja, los vientos que te despedazan, hasta llegar a este océano metálico que te consume por completo. Es un sistema diseñado por las leyes de la física para capturar masa, para acumular energía y para no dejar ir absolutamente nada. Intentar regresar de un viaje a Júpiter no es difícil. Es una imposibilidad fundamental de la naturaleza. Quizá algún día, en un futuro lejano, nuestra especie sea lo suficientemente lista para establecerse en las lunas de Júpiter. Tal vez podamos construir ciudades bajo el hielo de Europa o bases mineras en los cráteres de Calisto. Desde ahí, los humanos del futuro podrán mirar hacia arriba y ver al gigante dominando el cielo, con sus bandas de colores y su gran mancha roja girando eternamente. Podrán estudiar sus tormentas desde la distancia y maravillarse con su poder. Pero el gigante mismo, el cuerpo principal de Júpiter, permanecerá siempre como un territorio prohibido, un lugar donde la presencia humana es físicamente imposible. Es el recordatorio de que, aunque somos una especie exploradora y valiente, hay lugares en el universo que no están hechos para nosotros, lugares que exigen un respeto absoluto y que nos ponen en nuestro lugar. Júpiter es el guardián del sistema solar, el hermano mayor que nos protege desviando cometas y asteroides con su gravedad inmensa, pero también es un monarca absoluto que no acepta visitas en su trono. Todo lo que hemos aprendido sobre este mundo nos lleva a la misma conclusión: el sueño de aterrizar en Júpiter y volver para contarlo es una fantasía que muere en cuanto sacas la calculadora y abres un libro de física. El gigante gaseoso es un sistema de un solo sentido, un pozo sin fondo, un horno de dimensiones planetarias que se alimenta de la curiosidad de los que se acercan demasiado. Así que, la próxima vez que veas a Júpiter brillando como una joya en el cielo nocturno, admira su belleza, sorpréndete con su escala y agradece que esté ahí, manteniendo el orden en nuestro vecindario espacial. Pero nunca olvides lo que hay debajo de ese brillo majestuoso. Recuerda la muralla de radiación, el pozo gravitacional, la tiranía de la ecuación del cohete y ese océano ardiente de hidrógeno metálico que espera en las profundidades. Júpiter es el rey del sistema solar por una buena razón, y la regla principal de su reino es muy clara para cualquiera que se atreva a cruzar su umbral. El rey no acepta visitantes, solo súbditos permanentes que, una vez que entran en su abrazo, pasan a formar parte de su leyenda para toda la eternidad.
De Júpiter no se regresa, porque en Júpiter el universo decidió que el viaje siempre termina en un silencio total, aplastado por el peso de un mundo que simplemente es demasiado grande para nosotros.